Bien, amigo, ¿qué le pasa a esto? Dale, hombre, dale. Ahora, continuamos aumentando nuestra particular galería de tesoros. Ya sabéis, esas piezas únicas, singulares, distintas, que nosotros vamos rebuscando pues por colecciones, por almacenes o, como en el caso del programa de hoy, por pequeños museos de Castilla y León. Pequeños museos de gente particular, privados, pero que, como en el caso de hoy, esconden auténticos tesoros, auténticas joyas. ¿Alcanzarán las piezas que nos presenten hoy la galería de joyas, de tesoros del programa? Bueno, hola a todos, soy José Luis. Estamos en Pobladura del Valle, en el Museo Gran Central, un museo de ingeniería naval en el centro de Castilla. Vamos a verlo porque esto merece la pena. Tiene cierto aire de marinero, aunque diga que no ha sido marino, ¿no? Este tiene 3,95 metros. Aquí también habláis de esloras y de... Esloras y mangas, sí. Tenemos una colección de barcos que es verdaderamente alucinante. Este es el Lexington. Es un barco que también es un tesoro. Todavía mejor que esto. Mejor que esto, sí. Además, este barco... Hasta el óxido pintado. Todo. Pero el tamaño es sorprendente. Es sorprendente. Son varios metros, ¿eh? Si queréis ver unas maquetas como estas, seguramente tendríais que ir al extranjero, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Japón, ¿eh? Pero no hace falta. Lo vamos a ver aquí, en la provincia de Zamora. Bueno, pues estamos y rodeados de niños, como siempre. Probablemente el mejor museo del mundo de lo que a zoología se refiere, con los animales de los 5 continentes. Pues, León de León. León de León. La jirafa, por ejemplo, ¿no? De que hablamos de los tamaños, no nos damos cuenta de la altura que tiene una jirafa, que comen de árboles de 4 o 5 metros. Hay más de 20.000 especies, contando mamíferos, aves, reptiles. Bueno, esta es la sala de grandes animales africanos. Por eso No tiene, sé si es la joya de la corona, pero aquí es la más atractiva y sin duda atrayente. ninguna. Un valor didáctico innegable. A cualquier niño, en principio, le va a gustar. Hemos seleccionado un tesoro auténtico que espero que os guste y os doy la bienvenida. Ya sabéis, amigos espectadores, que no somos habituales de frecuentar museos abiertos al público para husmear en busca de piezas para nuestra galería de tesoros. Sin embargo, esta vez es diferente. Hemos encontrado 2 pequeños y muy poco conocidos museos en los que seguro nos vamos a llevar alguna grata sorpresa. El primero de ellos nos lleva hasta Pobladura del Valle, en Zamora. Allí nos está esperando el peculiar José Luis. José Luis, tengo yo una pregunta. Antes de que me cuentes nada, ¿qué te pasa a ti con los barcos? Yo he estado en Galicia 20 años. ¿Has sido marino? No, no he sido marino. Iba de vacaciones a Foz. Íbamos 3 meses. Y entonces allí se te pega un poco lo que es todo el tema de la náutica, de la marina, los buques. De hecho, si te fijas, suena un poco a gallego, ¿eh? Un poquito sí. Exactamente, es que es una cosa que se pega, ¿eh? Tiene cierto aire de marinero, aunque diga que no ha sido marino, ¿no? Y ahí aprendí, pues no aprendí todo, pero sí inicié lo que es la afición, ¿eh? Es una cosa pues muy interesante, claro. O sea, irte de vacaciones te da por los buques, por la marina. Sí. Es que me he quedado impactado, de ver ese barco. Que las maquetitas estamos acostumbrados a ver. Además, las maquetas de barcos es un tema muy curioso, porque también se puede asociar a temas religiosos. En su día, efectivamente, sobre todo en todas las zonas costeras, era muy habitual que en las iglesias hubiera colgados maquetas de barcos, sí, señor, que los propietarios o los marineros daban como exvoto. Incluso muchas veces como agradecimiento de que hubieran naufragado, que les hubiera pasado de algo. seguir vivos, en resumen. Y luego pues, esta otra vertiente de decir, bueno, pues que me tenga el Señor en cuenta y a nuestro barco. ¿De dónde te viene a ti la habilidad de hacer esto? Eso es innato. La habilidad de trabajar es una cosa que la tienes o no la tienes, ¿eh? Otra cosa es la técnica para hacerlo. Por ejemplo, un barco como este necesita pues, un montón de planos en AutoCAD en 3 dimensiones, ¿eh? Y bastante trabajo previo, ¿eh? Entonces claro, es que no solo es ser manitas, por eso te lo pregunto. Exactamente. Bueno, yo en ese aspecto soy autodidacta. Yo he aprendido todo. Toda la historiografía naval, el AutoCAD,
dibujo técnico, todo lo he hecho yo. Está el detalle, ¿eh? Sí. Y ha dicho 2 meses que tardan en hacer Es que eso me ha parecido oír unos 50 y tantos días, le he oído. Sí, dedicarse exclusivamente a ese tema. Dedicarse exclusivamente y tener la habilidad de hacer eso, ¿eh? Bueno, este es el Titanic. No, es el Gigantic. El Gigantic. Sí. Se ordenaron 3 barcos de la serie. El Olympic, que se entregó en 1911, el Titanic, en 1912, y un tercer barco, que iba a ser el Gigantic. Pero el tamaño es sorprendente. Es sorprendente. Que son varios metros, ¿eh? El barco se convirtió en un barco hospital en la Primera Guerra Mundial y se hundió también. De modo que este barco nunca existió tal y como lo veis, ¿eh? No fue nunca un transatlántico. No navegó así. El barco era así, pero no estaba configurado como lo vemos aquí ahora mismo. No. ¿Podemos encontrar en España, No. Europa, hay museos de este estilo, como el que vamos a ver aquí, colecciones Bueno, de en este estilo no. Tenéis, por ejemplo, pues como te he comentado antes, en Alicante, vas a Guadalés o a Polop y tienes algunos museos muy bonitos, o sea, a este nivel. Hemos empezado con este barco, con El Gigantic. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un barco como este? Pues mirad, este barco lo que está hecho de él, unos 59 días, 60 días. Tiene mucha imaginación a la hora de utilizar los materiales. Para reproducir de modo, al menos se aprecia con exactitud, ¿eh? En 60 días tienes terminada una maqueta como esta. Sí, ahora mismo esta la estamos haciendo unas reparaciones, colocándole las barandillas de hierro nuevas, todas las carpinterías nuevas, iluminación, bancos de cubierta, detalles, personal, de modo que, bueno, esto en un par de semanas ya no lo conocen y, como dijo Alfonso Guerra, ni la madre que lo parió. ¿Esto lo haces tú solo? Yo solo, sí. 60 días tú solo. Yo solo, sí. No me gusta la compañía para trabajar. Muy categórico, ¿no? En sus expresiones. ¿Cuántas piezas lleva este barco? Este barco, pues unas 35.000 aproximadamente. 35.000, que explicamos, hay que dibujar en AutoCAD, En AutoCAD, sí, hay que cortar, correcto. lijar lo que haya que hacer con cada una de ellas. Es un proceso igual que hacer un barco de verdad, pero en pequeño. ¿Cuántas veces te han dicho, estás loco, pero cómo te vas a poner a hacer estas historias, estas cosas? Bueno, no, esto no es estar loco, o sea, simplemente una persona cuando tiene una capacidad de hacer algo, lo que tiene que hacer es hacerlo. No dejar de hacerlo por comodidad o porque a lo mejor me han dicho esto, lo otro. Mira, una persona que sabe hacer una cosa y no lo hace, eso no es una persona, eso es otra cosa. O sea, eso es una especie de desecho, ¿eh? Bien, hay que luchar por hacer las cosas. Tienes que intentarlo, o sea, que no quede por decir, coño, es que no te has esforzado, hay que esforzarse. Claro, a mí esto pues ha costado mucho trabajo. Hay algunas maquetas que son realmente complicadas y ha habido que pedir ayuda, pues incluso pues, a algún colega de Estados Unidos, algún ingeniero, que, bueno, pues eso es normal, pero hay que seguir con el proceso, hay que darle y darle y darle. O sea, Hasta que lo tienes terminado. hasta que hay que hacerlo. Y eso es así. Yo, la gente que se me tumba la Bartola y me dice, es que ¿para qué haces esto? Que esto es mucha complicación. Digo, mira, chico, digo, así no se hace nada. Es que si todo el mundo tuviese esa actitud, estaríamos todos todavía pues, en las cavernas. O sea, claro. Tremendo. Tenemos que decir que tienes un museo abierto, que lo que vamos a ver se puede Sí, visitar se puede por el público, visitar, sí. aunque tienes otras maquetas. Exacto. Lo que Cuéntanos, ¿vamos a ver alguna de ellas? Vamos a ver alguna Venga. de ellas. Evidentemente tiene mucho mérito, ¿no? Y además es un tipo de coleccionismo, en este caso sí, orientado exclusivamente a un tipo en este caso, de maquetas de barcos, ¿no? No tiene al lado de las maquetas de barco espadas samuráis, ni a lo mejor las tiene, pero vamos, no. Sí, que es muy específica. Muy específico. Y hechos por él. Hechos por él. Hechos por él. O sea, digamos que sea un coleccionismo difícil de valorar, puesto que Claro, está fuera de lo que evidentemente. es el mercado, ¿no? El mercado del Lo coleccionismo. tendría que situar él en el mercado, ¿no? Tendría que ser él, al intentar vender esa pieza, realmente es donde se daría el valor a esa pieza, ¿no? Pero bueno, a mí, en cualquier caso, me parece bastante interesante lo que nos está mostrando. Y especialmente que esté en Castilla y León, que si nos falta algo, precisamente es el mar.
Bueno, decían aquello de que Santander era el mar de Castilla, ¿no? Bueno, pero a falta de Santander nos quedamos con Medina del en Rosseto, tierra la seca. ciudad del almirante. Del almirante, ¿no? Que Sí. a mucha gente que viene de fuera le cuesta Le sorprende. entender. Los marineros castellanos han sido muy valorados, ¿eh? Pues no ya en época antigua, sino en época moderna. De todos modos, yo no sé lo que nos irá enseñando ahora a posteriori, pero a mí, desde luego, yo cuando estaba viendo las dimensiones de este barco me he quedado impactado. Sí. ¿Por qué barcos y por qué militares de guerra? Bueno, pues porque son los más atractivos para el público. Parece mentira, pero es así. Claro, y además a mí también me resulta un poquito más fácil hacerlos. Es mucho mejor hacer un barco de guerra que no quizás un transatlántico. Un transatlántico además es muy costoso en términos de materiales, decoración posterior. Pasa lo mismo que un barco de verdad de ese tipo, o sea, es bastante complejo. Bien. Y el buque de guerra, además, pues siempre hay mucha información disponible, claro, del extranjero. Y también hay cañones, no solamente barcos, tenemos artillería pesada. Fijaos, aquí tenéis 2 piezas alemanas de la Primera Guerra Mundial. Y uno seguramente lo conoceréis, es el Bertha. Ese cañón se usó para bombardear París en 1918, desde 128 kilómetros. Este concretamente se le conocía como el Cañón de París, El París. porque es el que bombardeó París. El gran Bertha era un obús. Y además estamos hablando de 130 kilómetros de tiro, de distancia de tiro. O sea, que era algo pues, espectacular. De hecho, no sabían, cuando caían las bombas, que lo que le pasaba es que no tenía mucha precisión el cañón y claro, eran muy deslocalizadas. Tácticamente no sirvió en su momento. Pero sí que desconcertaba mucho el saber dónde llegaban unas bombas, que incluso se pensaban que podían llegar del aire, porque no pensaban que podría haber un cañón que llegara tan lejos. Desde barco, vamos. Fabricado por las industrias Krupp, que luego se hicieron súper famosas también en la Segunda Guerra Mundial por ser uno de los mayores industriales en armamento de la Alemania nazi y que hoy no fabrica armas, pero fabrica bulldozers. La tecnología alemana ya despuntaba desde los comienzos y bueno, ese cañón es un buen ejemplo. Todos son a escala, son réplicas. Sí, esto es 1,22,5. ¿Veis? La oxidación del cañón, una maqueta bastante interesante. Claro, para que nuestros expertos se vayan ilustrando también y nosotros aprendamos dónde se ve la calidad de una maqueta. Cuando haces una foto en el exterior. Mira, ahora cuando veamos el Dora, recuerdo que tuvimos una anécdota con ese cañón alemán. ¿Veis? Es bastante preciso. Me escribió una amiga que trabaja de restauradora en el cuartel del Goloso, en Madrid. Ahí está el Museo de los Carros de Combate, ¿no? Bien. Y su novio, pues, bueno, nos escriben y tal, y su novio vio una fotografía del Dora que tenemos en el exterior, en blanco y negro, con el fondo de cielo, etcétera, no se ve absolutamente nada más que el cielo, y la pieza con un picado así bastante interesante, ¿no? Y el hombre se creyó que es que teníamos el cañón Dora de verdad aquí en el museo. O sea, confundió la maqueta con el... No, se lo tragó, o sea, pero no solamente él, ya son 10 o 12 los que han picado, Entonces, cuando eso ocurre con una maqueta, es que la maqueta merece la pena. Luego se lo expliqué que no, que es una maqueta 1.35 y cachis en la mar, pero es que parece, ya lo parece, claro. ¿De dónde se sacan los... Estos son instrumentos de guerra, ¿de dónde se sacan los planos? ¿De dónde sacas No hay toda la planos. información? Me mandó la documentación de este cañón, la que hay, un informe bastante bueno de las posiciones de tiro, etcétera, etcétera, un general francés. ¿Cómo se le convence, cómo se le explica? Oiga, envíeme esta información que quiero hacer una maqueta del Big Bertha. Se les manda una foto de una maqueta como la del vestíbulo y se convence enseguida, no tiene problema ninguno. O sea, ya ve que va en serio. ¿No cuesta convencerlos? No cuesta nada, sí, absolutamente nada. Y fíjate que nos parece, la maqueta ya de por sí es grande, pero fijaos cómo era el cañón, que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó para bombardear Sebastopol y que bueno, que también tácticamente era un problema porque necesitaba movilizar a una gran cantidad de soldados
Solamente para el mantenimiento unos 500, y cuando se trasladó en un convoy, que además era pues un convoy de un tren exclusivamente dedicado a este cañón, tuvieron que movilizar a 1.500 personas. Sí, de hecho se quedó logísticamente no sería viable, claro. Quedó inútil porque se calentaba demasiado y llegó a destrozar el ánima del el cañón, por lo que es un poco fracaso, pero lo que era el proyectil debía ser terrorífico. Pues más grande que un tanque. Bueno, estas son las maquetas que todo el mundo esperaríamos. Exactamente. Pero si quieres ver un acorazado, de ¿Esto verdad... no es un acorazado? Bueno, eso es una cosa muy pequeña. Ahora vamos a ver uno gordo. A ver. ¡Ole! No es normal, no es normal ese tipo de maqueta en barco. Lo que hace este chico se sale de lo que es el coleccionismo de maqueta de barco. Totalmente. Este tipo de maquetas. Se sale por el tamaño, se sale porque lo hace él, en fin. Aquí está. ¿De cuánto estamos hablando? Este tiene 3,95 metros. Aquí también habláis de esloras y de... Esloras y mangas, sí. Casi 4 metros. Un poco más de 4 con las barbetas de puma. Esto es otra cosa, no es coleccionismo, no es... ¿Qué tiene que tener un barco para que tú lo elijas y digas, quiero hacer este, el próximo trabajo va a ser este? Tiene que tener un historial, una fama, claro. Algo que sea atractivo para el público cuando haces la visita guiada. Yo aquí a todo el mundo le hago la visita guiada. Una pasión muy grande. Diseño, ya y todo, dedicarse ¿no? a ello exclusivamente. Algo que sea atractivo para el público cuando haces Y conoce bien, ¿no? Habla de eslora, de manga, conoce perfectamente todos los términos marinos. ¿Este es el Missouri? El Wisconsin, uno de los hermanos gemelos. ¿Qué tiene este? Sí. ¿Por qué este? Este barco participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea. Luego estuvo inactivo 3 decenios y lo reactivó Reagan en los 80. Hay una cosa muy curiosa que nos decías antes, que es que este barco ya no se puede... No se pueden construir. Los acorazados no se pueden construir porque toda la memoria corporativa, o sea, la tecnología, plantas de fabricación, todo se ha perdido. No existe hoy. No existe. Hoy, 2016, no podemos construir un barco que se construía en los años 40. Si quieres hacer un cañón de 406 milímetros, como los que lleva este barco, un Mark 7, calibre 50, no podrías hacerlo. Tendrías que hacer toda la fábrica de nuevo. Tiene que documentar mucho cuando no cuenta con planos y hace precisamente... Y como ha dicho él, que me ha hecho mucha gracia, que no quiere contar con nadie, que él quiere trabajar solo, que no quiere pisar una clase, es decir, es autodidacta, totalmente 100%. Autodidacta, ¿no? Y es una lección que nos da también, que si tienes empeño en algo, claro que lo sacas adelante, ¿no? Este es el tesoro, me ha dicho que va a ser, voy a desvelar algo ya, que es un portaaviones, este es el tesoro. No, todavía no. Ah, ¿no es este? No es este. Este es el Lexington. Es un barco que también es un tesoro. ¿Todavía mejor que esto? Mejor que estos. Madre mía. Tiene que tener una nave o varias naves O varias para poder naves. meter todo esto. Además, este barco, Hasta el óxido pintado, todo. Fijaos que lleva la cubierta de tabla, de madera. de madera. Era de madera, en verdad, ¿eh? Un barco interesante. Además, es curioso que lo tiene planteado como una exposición temporal, en realidad, porque va cambiando las piezas para poder ir mostrando las maquetas. Te tengo que preguntar, Diego, a este punto, ¿tú a qué te dedicas para que te dé tiempo a hacer todo esto? Yo solamente a esto las 24 horas del día. Y eso aparte atender al público. Que hay veces pues, que ha habido días que han venido pues, 70, 80 personas. Entonces tienes que atenderlos. Me gusta atender a la gente, y esto el público que ha venido lo sabrá. Me gusta atenderlos en persona. O sea, esto no es un museo donde tú coges y el tío te paga la entrada, se mete para adentro y ahí te pierdas. No. Me gusta estar con él, las dudas que tenga se le responden, se le explica y luego se le invita a un vino, porque tiene que ser así. O sea, es que es una cosa lógica. La gente tiene que irse con un buen sabor de boca. He leído, es que como lo además supongo que es aquel que lo tengo en fondo, que tienes la segunda maqueta más grande que existe. De un buque. Sí, creo que sí. Creo que es la mayor. Vamos a verla ya. Que es este que veo que no está terminado, ¿no? No está acabado, está al 30%. ¿Qué es esto? Esto es un acorazado británico que no se llegó a hacer. Lleva el nombre de uno que sí existió, pero este no se llegó a hacer. El que sí existió fue hundido en la Segunda Guerra Mundial. Voló por los aires. ¿Y por qué de repente cuánto mide, por cierto?
11,85. O sea, casi 10 metros. ¿Por qué de repente dices voy a hacer uno de 12 metros? Bueno, porque hay que hacer cosas que se vean bien. Si no, andamos siempre con miserias, ¿no? Yo he ido al mar en Galicia con barcos más pequeños que esta maqueta. Todos los buques van numerados, ¿eh? Tienen un número de construcción. Sí. Este es el 401. ¿Has hecho 400? Bueno, No. El Wisconsin es el 432. Yo me está sorprendiendo, ¿no? Y ahora ya cuando ha dicho el número de maquetas que tiene, pues es que, bueno, y todas hechas por él y todas diseñadas por él, o sea, es que hace todo, o sea, hace el diseño, la elaboración, me está impresionando, la verdad. Yo estoy perplejo. Aparte de que tiene su gracia, es un personaje peculiar. Y con ese número de maquetas, pues estaría bien también que tuviera un vaciado del nombre de todos los barcos, porque seguro que es muy interesante para los investigadores también. Evidentemente, es un dato histórico. Que en algunos casos no existen. Tienes toda la razón. Yo creo que el tesoro es el señor. El tesoro es el señor, mérito, más que las maquetas. Mucha voluntad de poder hacer este tipo de maquetas. Bueno, os habíamos prometido algo gordo, pues ya lo tenéis. El portaaviones Kennedy es sin duda la maqueta más complicada de todo el museo, ¿eh? Pero desde todos los puntos de vista. Es una maqueta que lleva unas 150.000 piezas, aproximadamente. Pesa 205 kilos, ¿eh? Y lleva un diorama bastante considerable, ¿eh? Ambientado en una base naval, ¿eh? El Kennedy es un barco bastante interesante porque fue el último portaaviones que hubo con propulsión a fuel en la Armada de Estados Unidos. Consumía a toda velocidad unas 4.000 toneladas de combustible al día. Esto es una cifra verdaderamente bestial, ¿eh? Bien, el costo de ese combustible era de unos 350 millones de las antiguas pesetas al día. Cuando llegaban las 24 horas Zulu, había que poner 350 millones encima de la mesa para que el Kennedy funcionase un día más. Y la maqueta, pues bueno, refleja un poquito lo que es el tamaño de lo que es un portaaviones, ¿eh? Y también nos sirve para ver una cosa, y es ver la diferencia que hay entre un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial y uno moderno. O sea, cómo ha cambiado la tecnología naval. Aquello va erizado de cañones, de artillería. Enseña un poco los dientes, en pocas palabras, ¿no? Esto no, esto parece un aparcamiento de un Walmart. Sin embargo, esto es mucho más peligroso, más eficaz. Esta maqueta la hice en el invierno de 2011-2012 y dentro de la nave había 11 bajo cero. Porque esta maqueta, igual que otras muchas, una vez que empiezas, por ejemplo, a hacer ciertos procesos, no puedes parar y te pilla una noche de por medio. Imaginaos lo que es estar haciendo una maqueta de noche a 11 bajo cero. Yo la verdad es que lo que hablamos, ¿no? El personaje en sí merecería, yo creo, estar en los tesoros de Castilla y León, y yo creo que esta maqueta, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo se lo incluiría como tesoro. No sé cómo lo veis tú. Hay que valorar el esfuerzo en su conjunto, claro, es que... y la pieza lo merece. Sí, Además, el contexto, lo que es el diorama, creo que está muy conseguido. Yo insisto en que el tesoro es él. Sí. El tesoro es él porque el valor que tiene todo lo que nos ha enseñado es que lo ha hecho él. Y el mérito, ¿no? Es que es un mérito increíble. Independientemente de la exactitud de la maqueta o de otros Sí, que pueda tener algún fallo o algo, pero bueno, por lo que él cuenta, temo que pocos, ¿eh? El Porque... trabajo, además, bueno, ha comentado también en qué condiciones tuvo que realizarlo, que no son condiciones fáciles. Desde luego es algo singular. O sea, esto no es habitual, o sea, esto no es una cuestión. Solamente por eso quizás sí que tenga que estar... Mi opinión es que sí. Candidato a tesoro. A tesoro. Sí. A mí me gustaría ver la colección en su conjunto, porque esa cantidad de barcos y esos tamaños... O sea, también me gustaría ver la se colección. Tiene que aprender mucho. Y hablar un rato con él. Bueno, pues hemos dado por concluida la visita al museo y estoy orgulloso de que consideréis el Kennedy como uno de los tesoros de Castilla y León.
hoy creo que está claro de qué va la colección que vamos a ver. Aves, en este caso, animales. Fijaos qué maravilla, un oso. Eduardo, muy buenas. Encantado de verte. Bienvenidos. Encantados. Tú eres el alma mater de este Museo de la Fauna Salvaje. Sí, bueno, soy el presidente de la fundación que lleva mi nombre y que en colaboración con la universidad, con la Diputación de aquí, Consejería de Medio Ambiente, etcétera, pues hemos hecho un museo que en fauna salvaje, en zoología, probablemente sea el mejor del mundo. Tenemos todas las especies del mundo, como vais a ver en dioramas con pintura artística de fondo. Hay casi 8.000 metros cuadrados de pintura de óleo. En el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, ¿te habéis estado? No. Pues claro, cuando te dice que es el mejor... A ver, Puede ser el mejor privado. el Museo de Ciencias Naturales, Puede ser el mejor. una manada de elefantes en uno de los halls. ¿Tenemos una pieza que de verdad podamos decir que es un tesoro, que es algo único aquí? Yo diría que hay muchas porque tenemos animales que ya están extintos, que son de colecciones antiguas o convenios que hemos hecho con determinados países, como puede ser un oso panda o como puede ser muchos antílopes desaparecidos ya en África, pero nos vamos a fijar en un animal asiático. Vamos a adelantar un poco. Vale, animal asiático, de acuerdo. Nosotros no somos muy dados a visitar museos, porque lo que buscamos, o mejor dicho, rebuscamos entre colecciones. Sin embargo, esta yo creo que merece la pena, porque al fin y al cabo también esto viene de una colección privada, ¿no? Esto es una colección privada mía que yo he donado a la fundación y que espero que perdure durante muchos siglos, porque cada vez es más difícil tener una colección de este tipo. Nos decías, puede ser el mejor museo Del mundo, de zoología. ¿De zoología del mundo? Sí. Sin duda. Yo conozco todos y efectivamente, pero por ejemplo los americanos, que normalmente tienen todo lo mejor, porque me parece que te lo comentaba antes, pues el de Denver, el de Washington, el de Nueva York, no tienen animales europeos. Nosotros tenemos de los 5 continentes, no tienen un rebeco, no tienen un lobo de aquí, o no tienen una cabra hispánica, que es nuestra joya, que solo existe aquí, las 4 variedades de gredos, de beceite, de ronda y de Sierra Nevada, ¿no? Y no tienen ninguna, o sea que realmente nosotros tenemos muchas aves, muchos insectos. El valor didáctico es indudable, pero a mí me da un poco de pena ver los animales disecados. Claro, bueno, y en estos momentos, ¿no?, que hay tantas leyes y tantos, digamos, polémica, ¿no?, con el tema de los derechos de los animales. Complicado. ¿Cómo empieza esta colección? ¿Cómo nace Bueno, esta colección? yo siempre pensé que soy un amante, he viajado a los 5 continentes y que algo que servía para que conociera yo, que sirviera desde el punto de vista científico, y lo he conseguido. Ya llevamos 12 años desde que inauguramos, han pasado unas 600.000 personas, y sobre todo pensando en los niños. Es un paisaje, como veis, fantástico, en plena montaña leonesa, cantábrica, mirando a un lago, al pantano del Porma, una vegetación exuberante, rodeado de animales salvajes. Esto está allí, tenemos mucho lobo, mucho rebeco, mucho corzo, o sea, hay todos los animales, incluso todavía vemos algún oso y urogallos en esta zona, o sea que es un privilegio esta zona en cuanto a reserva tanto de flora como de fauna. ¿Te puedo preguntar, recuerdas cuál es el primer animal de la colección, el primero que tuviste? No sé si está aquí o no está aquí. Sí, pero bueno, siempre empiezas por lo de aquí, ¿no? Por jabalís, corzos, rebecos, etc. Pero después ya, pues, claro, te metes como coleccionista a conseguir animales de todos los continentes y tenemos, pues, aparte de los que son conseguidos a través de la caza legalmente de cada país, que la tienen perfectamente legislada para que, sacrificando el animal viejo, el animal que ya no se va a reproducir, y por supuesto para que siga habiendo, se puedan pagar guarderías, etcétera, etcétera, y después pues convenios con zoos, con parques naturales, etcétera, etcétera. A mí ese es el aspecto que menos me gusta, porque Claro. aunque esté legislado, Eso es lo más... muchas veces es muy desigual, ¿no? Claro. La el legislación... cazar esos animales.
en cuanto a las posibilidades que tienen, que a veces es que te pongan para directamente tú lo pagas y te lo llevas. Eso tampoco debería de ser así. Lo comentaba Carlos, es que esto es muy delicado. Muy delicado. Porque cada uno tiene una opinión al respecto, ¿no? Es muy delicado. No, y lo que apunta Andrés, que es que la legislación en unos países es muy rigurosa y en otros es muy laxa. Entonces... No, pero con independencia del rigor, yo considero que a mí me parece muy bien que cada uno tenga su afición y además estas aficiones, si es legal, pues no hay ningún problema. Claro. Pero que tú pagues por una pieza y que te la vayas a llevar sí o sí, eso ya me parece un poco injusto. O sea, el que sea hábil y la cace, que la cace y se la lleve. El que no sea capaz de cazarlo, pues que se devuelva con las manos vacías. Pero es una línea muy fina la que hay ahí, ¿no? Quiero decir que no deja de ser un hasta negocio. qué punto... Que sería más peligroso, pues también. Pero es que es un negocio. Al final, cuando algo está tocado por la mano del dinero, pues la línea entre lo lícito, ilícito, moral, inmoral... Sí, en este caso casi más moral. Empieza el museo con este gran león africano, y esto lo tenemos aquí empezando como diciendo que león, rey de la selva... Pues, León de León. León de León. Bueno, Esto no suena, no debería sonar. claro, porque esta sala es europea, o sea que además muchísimos animales son de aquí. En nuestras joyas, digamos, que son, y solo lo tenemos en España, las 4 cabras hispánicas que hablábamos antes. Bueno, y aquí tenemos animales tan conocidos como son los osos, es el oso europeo, este es de la antigua Yugoslavia, ese es el oso del Cáucaso, que se considera una subespecie, el reino de Papá Noel, ¿no? Y una joya, que es el bisonte europeo. Que los tenéis vivos aquí, Los además. tenemos vivos desde hace poco tiempo y tenemos la suerte de que han nacido, no es el primero, los trajimos hace menos de un año, tenemos 8 ejemplares, entre ellos un macho incluso más grande que este, porque este es de Polonia, que es donde han conseguido tener ya reservas de hasta 1000 ejemplares. Quedaron en la Primera Guerra totalmente extintos en libertad y a través de zoos y tal que tenían, pues hoy ya tiene una reserva que tiene 1000 y pico animales y estamos con ese reto de volverlo a tener aquí después de 10.000 años. Y por supuesto ha nacido el primer bisonte leonés después de 10.000 años, así que estamos como locos de contentos. Me ha llamado la atención que, o sea, más que lo que son las especies en sí, lo bien que están disecadas muchas de ellas. Porque también disecar animales y conservarlos debe ser difícil. Yo he tenido la oportunidad de verlo hace unos años y la verdad es que efectivamente hay muchísimos animales. Y apabulla incluso, ¿no? La pajarería que tiene, por ejemplo, es inmensa. O sea, hay tanto pájaro que te puedes tirar un buen rato si quieres ver exactamente cada una de las especies. Lo valioso de la colección es, hombre, tendrá evidentemente un coste económico o la gran variedad que tiene. Bueno, todo porque quiero decir que hay animales dificilísimos y carísimos de conocer, cazar o conseguirlo. Hay animales como son carneros, marcores, etcétera, etcétera, que a lo mejor vale más de 100.000 euros un animal solo el poderlo conseguir, porque son pocos y la oferta es mínima, ¿no? Precisamente porque son animales que son vulnerables, entonces hay que mantener el equilibrio adecuado de machos y hembras para tenerlos. Un animal de una montaña y tal, y animal en sitios donde casi son inaccesibles y tal, o sea que es complicado tener una colección completísima. Si hoy empezara yo a hacer esta colección, no creo que se hiciera en 50 años. Y muchos imposibles, ya ni siquiera meterlos en la Comunidad Económica Europea. Y por ejemplo, hombre, aquí en este museo, a lo mejor solo en valor de taxidermia, del trabajo de los taxidermistas, pues que haya 5 millones de euros solo en trabajo. Solo la taxidermia. Solo no la hablamos de lo que suponga es cazar al incalculable. animal. Y la taxidermia es un oficio antiquísimo, porque Es el ancestral. cazador siempre ha querido tener el trofeo, ¿no? Es un poco ancestral casi. Y asociado a la caza, no sé si en algún momento hablaremos de ello, pero claro, están las armas relacionadas con la caza, que también tienes auténticas joyas de alcanzar unos precios en el mercado tremendos. Las armas de la caza, qué evolución han tenido a lo largo de los años y de los siglos. También. Bueno, esta es la sala de grandes animales africanos, por eso No tiene... sé si es la joya de la corona, pero aquí es la más atractiva y Sin duda atrayente. ninguna, sin duda ninguna, ver el tamaño
real que tienen estos animales, ¿no? Pues de ver que es típico, la época del Serengeti, o de tal como el león caza un ñu, o el Nyala de montaña de Etiopía, que es una auténtica joya también, solo lo hay en las montañas etíopes, o ver este rinoceronte blanco, que desgraciadamente están acabando con ellos por las propiedades que dicen que tiene afrodisíacas de los cuernos. Ahí es donde entran las polémicas, ¿no? Pues, por ejemplo, los rinocerontes se está acabando por los famosos poderes afrodisíacos y están acabando con los rinocerontes, y ahí es donde entra, pues, de todo esto no puedes eludir la polémica, ¿no? Cuando... Es una exposición realmente bonita, didáctica, pero insistimos en lo que tú decías ahora, Carlos, que tiene su aquel. Aunque vemos muchos animales muy curiosos, aquella pitón, el rinoceronte, la jirafa, el elefante, ¿cuál puede ser el animal más, para ti, más valioso, entre comillas, más curioso de todas las aves? Bueno, a nivel de dificultad está, por ejemplo, este animal, como te decía, el Nyala de montaña de Etiopía, o el Eland de Derby, que lo hay solo en República Centroafricana y Camerún, que es ese animal que es de una belleza impresionante. Porque después hacemos una diferenciación también en África de los 7 magníficos que llamamos, ¿no? Que son antílopes muy llamativos, como puede ser, por ejemplo, el Eland de Derby, el oris, el kudu, el sable, es aquel que está saltando, que el cocodrilo está a punto de cogerlo, y el Nyala este de montaña que te decía. Son animales que son de una belleza enorme. ¿De cuánto tiempo pueden llegar estos animales? ¿Cuándo empiezan a recopilarlos? ¿Hace cuánto? Bueno, yo llevo más de 30 años recopilándolos, claro. Pero la obra de este museo, que la hizo Diputación, la excelentísima Diputación de León, pues tuvimos que hacer pinturas, acomodarla y demás. Pues ya hace, yo calculo que de unos 17 años, y lleva 12 años inaugurado, o sea que estuvimos 4 o 5 años entre la construcción y la decoración, claro. Por ejemplo, la jirafa y el elefante, se hizo la obra con ellos dentro, porque no hay puertas para meterlo, claro. Todo el techo se hizo después. ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se mueve pues fíjate, un elefante? Bueno, pues es una grúa, cualquiera. La jirafa, por ejemplo, ¿no? Que hablamos de los tamaños, no nos damos cuenta de la altura que tiene una jirafa, que comen de árboles de 4 o 5 metros. Sí, eso que así a simple vista el elefante parece un ejemplar pequeño. Pequeño, sí. No parece un adulto totalmente desarrollado. Igual que los hipopótamos, porque un hipopótamo adulto grande tiene unas dimensiones muy considerables. Yo no sé qué animal me asusta más, Eduardo, aquí, Yo creo que los osos de osos imponen, ¿verdad? La cabeza de este bisonte, que es mastodóntica. Estamos en América. Estamos en el pleno cañón del Colorado. Es decir, aquí hemos simulado por eso las pinturas, tanto aquí como al fondo, y por eso hay que pasar por el medio del cañón, ¿no? Aquello es una parte de en Alaska, la isla de Kodiak, donde están los osos más grandes del mundo. Ese oso pues, pesaba unos 600 kilos, pero hay ejemplares hasta de 800 y 900. Aún mayores que ese todavía. Sí, aún mayores que ese. Y con un lobo que es enorme, el coyote. Y estos ya son osos negros, que es el oso más común en Canadá. Hay muchos miles, y alguno tiene un color así canela como ese, por eso se llama el oso cinnamon, ¿no? Siempre te pregunto lo mismo en las salas, pero ¿cuál sería el más peculiar de esta sala? De esta sala... El más especial para ti. Bueno, mira, hay un animal que es especial, que es aquel animal, que es el lince rojo, es el lince americano. Y, por supuesto, el puma. Menos mal que no tenemos esos ositos por aquí. Yo siempre digo, cuando salimos al campo, claro, tenemos un campo súper amable. Lo más que te puede picar es un mosquito. Hay una víbora venenosa ahí en la selva de Manda, y que yo sepa, pocos más animales verdaderamente peligrosos, ¿no? Y cualquier otro bosque o ir al campo en Estados Unidos es... ojo. Esta sala es especial, ¿eh? Esta sala probablemente sea de la que la más gusta. Fíjate, está pintada ya en el 2011, como se ve ahí, pero aquí es el Ártico, que te da frío, esta sensación de frío, sí. De ver dos grandes osos polares, uno que acaba de cazar una foca, esta persecución, que son lobos de la misma manada, y fíjate qué diferentes.
o el zorro ártico saltando sobre un ratoncito, o este que tiene todavía en la boca una perdiz nival que todavía está viva, ¿no? Y las otras huyendo, o el lobo ártico totalmente blanco, la morsa, un animal de 2.000, 3.000 kilos. ¿Sigue creciendo la colección? ¿Solicitáis más piezas? ¿O ya tenemos almacenadas muchísimas? Y la idea incluso es para que este museo, la fundación es deficitaria en el sentido de que esto está muy apartado y tenemos gente, hemos tenido 600.000 personas, pero aún así no llega para crearlos. Aquí han llegado a trabajar 21 personas, porque ahora hemos tenido que reducir personal porque no llega, ¿no? Y la administración no nos ayuda nada. Pero... ¿Cuántas piezas podéis tener almacenadas aún en la colección? Además de las que se exponen aquí, que son muchísimas. Pues para que te hagas idea, en una nave tenemos 3 elefantes enteros. 3 elefantes. 2 jirafas y tal. Tenemos para hacer otro museo. No, son muy naturales las composiciones y que es cierto que son muy naturales, muy reales. Insistimos en ello, ¿no? Un valor didáctico innegable que tiene, ¿no? Completamente. A cualquier niño, en principio, le va a gustar ver ese museo. Luego las otras cuestiones que ya hemos tocado. Sí, porque hay que tener en cuenta que cuando estamos acostumbrados a ver los animales muchas veces en los reportajes de la televisión, en libros, y no nos damos cuenta muchas veces del tamaño que tienen y el poderlos ver. Pues esto es Asia. Esto es León, lo que pasa es que nos lleva hasta Estamos Asia, en Asia, de repente hemos cambiado de continente. Aquí que llama la atención, a mí todo, pero... Bueno, hombre, tenemos los 2 orangutanes, el de Borneo y Sumatra, este oso que es de la península de Kamchatka, rusa, pero la parte asiática, este antílope que es una cosa, fíjate, ancestral, con el morro que tiene, camello, y desgraciadamente está en extinción y había millones. Esto es otra joya, que es el búfalo, el ciervo más pequeño del mundo, que se llama Mausdier, es decir, el ciervo ratón. Tiene colmillos, es de la India, pero es el más pequeñito de todos. Enfrente está dedicado a China, son animales... alguno conocemos de allí, ¿no? Bueno, muy está famoso. Claro, Panda. el panda y el ciervo sámbar, el ciervo chino, que tampoco tiene cuernos, tiene colmillos. El muyak, que también tiene colmillos y, como ves, tiene hasta la mitad del cuerno tiene pelos. Son animales muy curiosos. Pero para mí, los animales también que conservan incluso la misma forma desde el Pleistoceno, y cuando se habla del vellocino de oro y todo, es el taquín dorado. ¿Este es el vellocino de oro? Sí, cuando hablan de leído hace poco que, bueno, que era la relación con este animal. Me parece muy interesante por lo que ha apuntado él de una colección que abarca los 5 continentes. Prácticamente dice que todo tipo de especies. Sí que es verdad lo que apuntabas tú, Andrés, que da un poco de sensación por el espacio de abigarrado, de densidad de población. Parece que se van a empezar a cazar unos con otros, ¿no? Para ganarse su espacio y tal. Vamos a ver qué pieza, nunca mejor dicho, nos presenta en este caso. Hablemos de pieza, ¿no? Sí. Bueno, en este caso colecciones. Otra cosa es que se pueda entender o que se vea desde una perspectiva o desde otra. Pero la colección es innegable, tiene un sentido, la explicación es clara, la didáctica seguramente es la parte más comprensible para todos, y más cuando es un lugar donde acuden muchos niños, pues el que puedan verlos directamente tiene desde ese punto de vista quizá la justificación más clara. Y ahora yo me centraría en este animal. Se llama el Ovis amon amon. Es el argali. Argali significa carneros monstruosos, ¿no? Este es un animal que la cuerna, si acercas la cámara, verás el grosor que tiene la cuerna. Esta cuerna tiene 30 y tantos kilos, llevan en la cabeza estos animales, por eso esa fortaleza del cuello. Y este vive en el Alto Altai, o sea, en las montañas más altas de Mongolia. Es una joya, para mí es un tesoro porque conoce muy poca gente los argalis, porque aquí, pues imagínate, es el similar al muflón, y el muflón allí es una oveja, que esto es una oveja, en realidad es un carnero, ¿no? Pero
Fíjate que qué cuerpo, qué patas fuertes, qué pecho tan fuerte, qué cuello para llevar esa cabeza. Y pues este animal concretamente vivía a 5.000 metros, con todos los problemas de falta de oxígeno y tal, y es un animal ancestral que se está cuidando muchísimo porque dentro de los argalis, el Marco Polo es otro argali, el Karganda, hay otro, ese es del desierto del Gobi, pero no tiene nada. De hecho, estos 3 carneros son de Mongolia. Ese es del desierto del Gobi, el del medio Altai, que son más pequeños, y entre más altos son más grandes. Esta es una especie única y me parece un tesoro. Lo que estamos acostumbrados a ver es coleccionismo, ¿no? Coleccionismo orientado al arte, la contextualización de ese arte con una historia concreta de esas piezas. Esto, coleccionismo, no me atrevería yo a llamarlo. No es, o no lo veo como tal, sin discutir el valor que tiene, ¿no? Yo creo que es una colección, lo que pasa es que hay que también entender el contexto y el interés que puede tener para la persona que crea esa colección. Entonces, yo creo que tenemos una decisión difícil hoy. Sí, es un... Me da la sensación, es difícil porque realmente tiene mucho valor, ese valor didáctico que hemos dicho, pero bueno, no le veo la relación con lo que estamos, como digo, acostumbrados a ver. Como tesoro. Como tesoro, sí. Sí. Coleccionismo artístico. Bien de una manera o de otra, estamos viendo pequeñas obras de arte. No cabe duda que el taxidermista que ha hecho, o los taxidermistas son unos artistas. Yo creo que eso tiene que ser súper difícil. Y además que entienda el espectador que estamos sopesando a la hora de tomar una decisión, estamos sopesando pues tanto los datos a favor, claro, como los datos en contra, ¿no? Que como decimos, no es una decisión fácil hoy. Que es un poco excesivo tenerlo en cuenta como tesoro. Yo pienso que sí. Pero claro, luego por todo esto que estamos apuntando, pues ¿qué decidimos? Yo creo que como tesoro no lo consideraría como tal. ¿En tu caso? Carlos, estoy también de acuerdo con Andrés. El conjunto me parece impresionante, digno de ver. Vamos, tendremos que recomendar la visita. Yo tuve, de hecho, la oportunidad de verlo y me pareció abrumador, ¿no? La cantidad de especies que hay, pero no lo podría incorporar a los tesoros de Castilla y León. Pues yo quería saber vuestra opinión, pero la mía la tenía ya muy clara y me sumo a la vuestra. El Argali del Alto Altai no estará en nuestro pequeño museo de joyas. En cualquier caso, lo que sí se ha grabado en nuestra retina es el fantástico museo que don Eduardo dirige en la montaña leonesa. Visita recomendada. Como también hay que recomendar una visita tranquila y pausada a José Luis y su Museo Gran Central en Pobladura del Valle. Realmente impresionante. No digamos su USS Kennedy, que pasa por méritos propios a engrosar la Galería de Tesoros de Castilla y León. ¡Enhorabuena!